Bueno, y estamos con un profesional de la abogacía. Él es un paraguayo destacado, es un chico joven, es un chico brillante, desde lo que yo puedo percibir y comunicar de él. Él fue presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, se especializó en Derecho Civil, Comercial, Procesal, Administrativo y Contrataciones Públicas. Así que también fue un rugbyer exitoso, del jugador del San José Rugby Club. Y bueno, muy activo, con muchos amigos, muchas amigas, entran las mujeres ahí, por supuesto, también. Y simplemente de una familia de abogados también, ¿eh? Así que vamos a dar la bienvenida, como se merece, al querido Manuel Riera Domínguez. Gracias Bruno. Al contrario, ¿Cómo te va? El contento soy yo por la invitación. Siempre un gusto estar acá. No, pero vos sos el que abrís esperanza, che, porque recién ahí afuera yo dije en voz alta qué bueno sería un país dirigido por gente como Manuel Riera Domínguez. Sí, con principios, valores y qué sé yo. Bueno, pero vamos directamente al grano porque corren los minutos y tenemos que aclarar esta historia que al parecer se debe de reglamentar solamente por el presidente. Ya pasó todos los estrados, esta ley anti-ONG, como la llaman, que según Manuel Riera Domínguez busca asfixiar a los entes civiles y contralores. Pero se necesita la reglamentación por parte del presidente. Ya es ley, supuestamente, pero no puede entrar a funcionar porque no existe la reglamentación aún. Esta ley anti-ONG. ¿Y esto se va a dar y cuándo va a oficializarse? ¿Cómo te va? Gracias de vuelta por estar acá. No, al contrario, Bruno, el agradecido soy yo. Es correcto lo que decís, es una ley vigente, ya pasó el Congreso, ya está promulgada por el presidente de la República. Solamente que la ley tiene un artículo finito al final que va a entrar en vigencia una vez sea reglamentada por la presidencia. La ley se propuso un plazo de 15 días para sacar la reglamentación. Ese es un plazo hoy vencido. El tiempo pasó sin que la reglamentación aún aparezca y por lo tanto la ley espera entrar en vigencia cuando ese decreto salga. ¿Qué le detiene al presidente? Honestamente no lo sé. No hay una posición oficial sobre el asunto. Pero mientras el decreto no esté, esa ley todavía no rige. Bueno, pero vos decís, la ley ya está aprobada, decís. Así es. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Pero esa ley beneficia a las ONGs o está en contra de las ONGs? Acá dice ley anti-ONG porque así se la llamó desde el arranque de esta ley, pero esto va a ir en contra de las organizaciones, estas ONGs, digamos. Sí, la publicación usa la jerga, ¿verdad? La ley anti-ONG es la jerga con la que se la denomina. La ley realmente es una que pretende reglamentar y transparentar el funcionamiento de organizaciones sin fines de lucro. Y la asfixia, la que menciona la noticia, es por el conjunto de trabas o de obligaciones o de implementaciones y las eventuales sanciones, no solo a las entidades, sino a las personas que están en las entidades, las que en mi opinión van a terminar desincentivando y por ende asfixiando a todo el cúmulo de entidades alcanzadas por la ley. Es una visión... O sea, se persigue a las personas. Sí, la ley persigue a las personas. Establece sanciones tanto a la entidad en sí misma, persona jurídica, como a las personas físicas que trabajan en el gerenciamiento, la administración e inclusive la fiscalización. ¿Y por qué tiene que esa ley perseguir a las personas? Porque las personas pueden estar o no dentro de una organización X. No sé si me explico. Sí, no, es correcto. ¿Y qué tiene que ver una persona? Está bien. Un grupo de personas crea una entidad, una organización o lo que sea, pero
si esa persona se aparta de esa ONG, supuestamente, ¿va a seguir siendo perseguida por esta ley? No, la vinculación con la persona jurídica es clave. La vinculación con la ONG es clave. En la medida que esté vinculada o en su administración, un directorio, un consejo directivo, en su fiscalización siendo un síndico, o en algún tipo de cuestión, qué sé yo, gerencial o administrativa de algún tipo, las posibles sanciones le alcanzan. Porque hay ONGs que están siendo manejadas, digamos, o dirigidas por personas conocidas, obviamente, pero que hace 20 y 30 años están también ahí. Esas personas de las ONGs tienen la licencia de estar el tiempo que se les apetezca a ellos ahí al frente de la ONG, o se tiene que cambiar, tiene que haber una suerte de formateo en tiempo y forma para que sean cambiadas las personas vinculadas ahí a esa organización, digo yo, así como existe en cualquier parte del mundo, o son eternas esas personas que están a la cabeza de un ente como una ONG en este caso. Depende de la organización. La organización normalmente establece miembros, cargos, tiempos de duración en los ejercicios, que sean o no reelegibles, cuántas veces, de manera indefinida o no. Y como esto se produce en el sector privado, la entidad en sí misma decide cuántas veces hacer. Y a su vez, al interior de esa entidad, una persona puede decidir quedarse o no las veces que quiera, en la medida que la gente que lo vota lo siga votando, ¿verdad? ¿Por qué se hizo esta ley anti-ONG, punto uno? O sea, rotulando así como expresa el vulgo, la gente, la ciudadanía, qué sé yo, los medios de comunicación. ¿Y por qué se hizo y por qué se tuvo que llegar a esto? Porque, las explicaciones oficiales. Sí, las explicaciones que vos como abogado y como experto en todo esto y visionario, porque vos revisás, estudiás y qué sé yo, ¿por qué hay tanta crispación acá? ¿Cuál es el pecado de esto? Yo te diría esto, te hablo lo más sencillo posible. Sí, claro. O sea, partir de la base de que las razones que le preocupan al gobierno no existen es un error. De que existen organizaciones sin fines de lucro que tienen finalidades mal vistas o financiaciones mal vistas. Esa es una realidad. Pero existen otras que no. Y esta ley engloba todo. Entonces, en la posibilidad de que sobre la existencia de organizaciones de este tipo, con financiamientos de ese tipo, persigan, afecten, influencien las actividades del gobierno, se ha creado una ley que permite alcanzar a todo tipo de organizaciones, inclusive las que no hacen eso. Entonces el riesgo en potencia está. ¿Y quién determina el riesgo? La ley no lo dice. Va a ser un sistema interno, sumarial, por un funcionario, un burócrata de turno, que podrá haber o no una amenaza en Manuel Riera, podrá haber o no una amenaza en Bruno Masi, podrá haber o no una amenaza. Y esa ley tiene un lenguaje abierto, laxo, interpretable, de más de una acepción, cosas por el estilo. Y entonces da pie a que ese tipo de cosas se hagan. ¿Quién gana y quién pierde acá? Gana el gobierno, pierde el sector privado. Gana el gobierno porque esta es una ley que da mucho espacio a la autoridad que controla, y pierde el sector privado en el sentido que, ganado ese espacio, se restringe el actuar privado. Que ocurra o no es una contingencia, va a depender de cómo la apliquen, pero de que la ley permite en potencia, el riesgo existe, ¿verdad? ¿Por qué existen las ONGs? ¿Por qué tipo hongos aparecen las ONGs? ¿Por qué? ¿Porque el gobierno no cumple sus funciones? Las organizaciones sin fines de lucro, te diría en definitiva, por descarte, es todo lo que no es gubernamental. Sí, ya sé, por eso. Y en su origen, simplemente las organizaciones de este tipo nacieron porque el Estado no llegaba a ciertos lugares de la vida, o no llegaba a prestar ciertos servicios de la vida,
o aunque esté, los hacía de manera ineficiente o no aceptada por quien recibía dichos servicios. Hoy en día eso está mucho más complejizado, por supuesto, ¿verdad? Entonces, como tenemos entidades que hacen recaudaciones para conseguir la silla de ruedas de una señora, ONG, también tenemos muchas más especializadas que son las que controlan el actuar cívico, político, electoral del gobierno, persiguen ciertos estamentos, o sea, hay de todo un poco. Hoy la ley no hace un distingo, simplemente encasilla que toda organización sin fin de lucro que en alguna medida alcance, influencie, afecte, encuentre, toque, según alguien que va a poner el gobierno, actividades de tipo gubernamental pueden ser entonces obligadas a todas las cuestiones que ahí se mencionan: controles, transparencias, obligaciones, registros, y eventualmente ser sancionadas tanto ellas como las personas que forman parte de su organización. Hasta que formen parte. Mientras formen parte, correcto. O sea que no es una persecución a la persona. Hoy no. Hoy, por supuesto, la ley no habla de alguien puntual. Ahora, en las explicaciones formales y oficiales de los voceros oficiales establecidos, me refiero al senador Leite, me refiero al senador Dionisio Amarilla, me refiero a los miembros de la Comisión de Investigación del Senado, siempre usaban los mismos ejemplos. María Esther Roa es una de ellas, es una persona que está encargada por la vía de las ONG a perseguir el gobierno en cualquiera de sus manifestaciones. Utilizaron el nombre de Marta Ferrara, Semillas para la Democracia, utilizaron en todos los ejemplos oficiales. Hablaron de Ezequiel Santagada, que es idea, transparencia, todo lo que tiene que ver con digamos, información pública, acceso, declaraciones juradas de todos los organismos del Estado. Hablaron más de una vez y discutieron con él. Jan Esperanza, toda la gente de DENDE, todo el equipo que tiene que ver en la actividad con el gobierno, la política, el desarrollo, la economía, los derechos sociales en general, están utilizados constantemente en los ejemplos. Si de todos los ejemplos que se usan las personas son las mismas, todas opositoras, todas contrarias al gobierno, tiene cuatro patas, hace guau, tiene cola, un perro ha de ser, ¿verdad? Bueno, señalan en medio internacional que la ley anti-ONG sería marca negra, entre comillas, para Paraguay. El medio económico británico de alcance mundial, Financial Times, entrevistó a representantes de la industria acá en Paraguay y de organizaciones civiles que señalan que el proyecto de ley de control a organizaciones no gubernamentales que el oficialismo cartista, dice acá otra vez, impulsa. ¿De qué diario es esto? ABC. Impulsa, sería una marca negra para la imagen de Paraguay ante inversores y la comunidad internacional. El presidente Peña aún no decidió si vetará o promulgará la propuesta. ¿Él puede vetar esto? A esta altura ya no. Él ya promulgó. ¿Cómo? Y bueno, si promulgó, ¿por qué no está en vigencia todavía esto? Porque la propia ley dice que está su vigencia subordinada a la reglamentación. Va a entrar en vigencia un día después de la reglamentación. O sea que él puede promulgar esto, digamos, el 31 de diciembre. Cuando quiera. Él puede sacar el decreto cuando quiera. Cuando estemos brindando así. Perfectamente. Decime, o sea que ya no puede vetar esto. No, ya es ley. Ya pasó el proceso de producción legislativa. Senado, Congreso y Presidente. ¿Qué pasa si después su gobierno, porque hay 4 años todavía, se arrepiente? ¿Él puede volver atrás esto? Si él no saca la reglamentación nunca, la ley no entra en vigencia nunca. A ese nivel te digo. Pero ¿y si entrara, por ejemplo? Él no puede... Si entrara va a empezar a funcionar y el funcionamiento va a pasar ahora de la presidencia, va a pasar al Ministerio de Economía y Finanzas. Pero si se arrepiente del paso dado, ¿él puede volver a foja cero esto, a neutralizar esto o no? No, ya no, porque al ser ley y vigente, la ley va a estar ahí solamente subordinada a una eventual o derogación por parte del propio Congreso, que es la que la promueve, o eventualmente no le aplicará a alguien si es que alguien decide irse, no sé, al Poder Judicial y plantear algún tipo de inconstitucionalidad. Pero en cuanto al presidente, ya no. Bueno, el objetivo de la ley anti-ONG promulgada por Santiago Peña a instancias
del oficialismo en el Congreso es matar por inanición o asfixia a las organizaciones de la sociedad civil que controlan la corruptela gubernamental, afirma aquí nuestro invitado Manuel Riera Domínguez, ex titular del Colegio de Abogados del Paraguay, y resalta que, curiosamente, se excluyen partidos y movimientos. Se excluyen acá. Así es. ¿Y qué quiere decir eso? El proyecto empezó en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores estaban todos. Era una enorme bolsa de personas afectadas. Después esto pasa a la Cámara de Diputados. Viene un proyecto que estaba masticado por el Poder Ejecutivo y se hace una lista de excluidos. Y queda claro que, 2 puntos, esta ley no le rige a organizaciones internacionales, a la Iglesia Católica, a los partidos políticos, a los movimientos políticos, a los sindicatos de trabajadores, a los miembros estudiantiles, a todos los que nos armaban un despelote mientras planteábamos la ley en Senado, técnicamente, ¿verdad? Entonces quiere decir que la ley tuvo en su proceso de sanción una reacción política a la acción crítica de esos sectores políticos. Y se salvan los políticos acá. Pero por supuesto, como corresponde, entre güeyes no hay cornada. Entonces, ahí lo curioso es que, en términos constitucionales, el único lugar donde la Constitución dice no podrán estar sujetos a auxilios económicos en materia de gobernanzas, en materia de instructivas, de gobiernos extranjeros, son los partidos políticos y los movimientos políticos, que curiosamente son los excluidos de esta ley. Claro, son excluidos, claro. Entonces un contrasentido entre la finalidad perseguida y lo que la ley y la Constitución establecen, por un lado, y por otro lado, si la idea era la transparencia que tanto se mencionaba, había sido transparentes, algunos transparentes, no todos, ¿verdad? O sea, ustedes sí, nosotros no. Es como que se relativizó, digamos, el valor transparencia desde el punto de vista que metieron algunas personas o no. ¿La iglesia influye en el gobierno? O sea, ¿el sermón de cada 8 de diciembre influye o no influye? Si la respuesta es sí, hay que controlar. Y como esto marca las donaciones, tendríamos que ver un poquitito cada uno de los diezmos que se ponen en todas las iglesias todos los domingos, los 52 domingos de cada año durante el gobierno en vigencia. Eso el gobierno decidió no hacer estas preguntas a la DEA, por ejemplo. Decidió no hacer estas preguntas a Amnistía Internacional, o sea, todos los organismos internacionales, al BID, por ejemplo, ¿no? Naciones Unidas, ¿no? A la OEA, ¿no? Pero ¿influyen o no? En un mundo globalizado como el nuestro, ¿influyen o no? ¿Y cómo estamos nosotros entonces? Porque ¿cuál es la claridad de un camino a seguir? Porque lo que vos estás mencionando es muy extraño, porque están aquellos que sí, aquellos que no, y ¿por dónde hay que andar acá entonces? ¿Cómo es el asunto? ¿Dónde está la claridad de la ley acá? Este es un gobierno autoritario, Bruno, en mi opinión, muy autoritario. Esta es la resalva que yo te hice cuando vos me invitaste acá una vez, cuando Santiago había ganado, y si había esperanza me preguntabas, yo te digo sí, salvo, con una salvedad decía yo, que es que no se comprometa la institucionalidad y la democracia de la República con el copamiento que se daba por los resultados electorales de aquel entonces. Hoy yo te digo, ese copamiento se ha traducido en eso. Al haber ausencia absoluta de disenso, en el sentido de que no estoy escuchando una voz distinta con la posibilidad que tenga razón. Yo no le digo al ministro Leite, al senador Leite en este caso cuando hablo con él, dame la razón, sino que dame la posibilidad de oír mi razón, para ver si de repente... Está bien eso, dame la posibilidad de oír mi razón. Para ver si es posible conciliar con la tuya y construir una razón mejor. Me parece excelente. Eso no está acá. Inclusive le había dicho más de una vez, no tengo ganas de plantear una razón como la única, sino dar razones para que inclusive dándotela toda, esta ley no va a funcionar. No va a funcionar porque le van a dar a un Ministerio de Economía y Finanzas técnico por excelencia, discutir temas como estos. Le van a dar, digamos, de manera ambigua, facultades que tienen que estar al lado de la Contraloría, porque la ley establece, de otros organismos que la ley mete,
en información que el Estado ya tiene, que es lo curioso, ¿verdad? O sea, si vos querés saber quién soy hoy en el Estado, puedes encontrar. CEPRELAT tiene la información por el lado de la vía del lavado de activos. Los bancos centrales saben cuáles son mis pasivos en todo sistema económico, financiero y bancario. IPS sabe si soy empleado de alguien o empleador de alguien. Secretaría de Tributación, la DENIT actual, sabe si debo o no impuestos, dónde trabajo y dónde los declaro. Sabe cuál es mi nivel de ingresos por IVA o renta. Seguridad Social sabe si tengo o no personas en IPS, sabe dónde vivo, conoce mi casa. La municipalidad sabe dónde vivo, dónde pago impuestos. O sea, procesar lo que ya tenés y en su caso decime si soy transparente o no. Pero obligarme a mí a hacer eso y suponer que si no lo hago en los tiempos que me piden, con las consecuencias que ahí se establecen, me sancionan a mí y a los miembros de mi entidad, esto está pensado para perseguir en ese sentido las personas que se elijan en el futuro, buenas o malas, pero perseguir al fin, porque en definitiva permite una herramienta a un gobierno que si fuere de mala fe, le da herramientas para eso. Y ese tipo de leyes son peligrosas, que es lo que yo le decía al senador, aunque ustedes partan de la buena fe. En abstracto, esta ley es mala en ese sentido, abre demasiado juego. Demasiadas aristas. Demasiado juego a un mal uso, exacto. Son muchas ventanas abiertas. Manuel Riera Domínguez, ¿y por qué no se reglamenta? ¿Por qué se tarda en reglamentar esto que, según vos, ya es de vigencia, digamos, esta ley? Honestamente no sé. Cuando senadores manda esto a diputados no... Sabiendo, perdón, de que este señor no puede vetar ya lo que está... No, por supuesto. O sea, él ya no puede echarse atrás, ya promulgó. Así es. ¿Y por qué ya no se reglamentó? Esa es la pregunta. Yo creo que la están trabajando y yo creo que los sectores eventualmente alcanzados están sentados en esa mesa de trabajo. Deberían, ¿verdad? Yo lo haría así. Además esto tiene que ir posiblemente de la mano con un esquema de implementación. Ahí se habla de una web en la que tendríamos que subir información. La ley no dice cuál es la información. Bueno, esa web habrá que armarla, ese esquema de subir información habrá que plantearlo. ¿Qué información exactamente? El decreto dirá si quiere saber quién soy, mi cédula, cuánto gano en guaraníes, en dólares, dónde. O sea, tendrá que decir todo eso. Y yo me imagino que lo que detiene la reglamentación es eso. Unir un poco a la implementación que debe venir de la mano con el decreto que se saque. Estas ONGs en otros países también están siendo así corseteadas, digamos, ¿o no? Este tipo de leyes existe, si no me equivoco, en Rusia, en Nicaragua y en Venezuela, en las grandes dictaduras del mundo. En el resto no. Así, che. Así es. Este es un modelo que está vinculado al nicaragüense, al ruso y al venezolano. Así es. Decime, desde la perspectiva tuya de profesional como abogado vos tenés ¿cuántos años de carrera? 25 como mínimo. Sí, yo salgo del colegio en el 98 y ya me voy a la oficina de papá. O sea que sí, tenés... Y el egreso de la facultad en el 2005. Tenés 30 años más El año que viene van a ser 20 años de ejercicio. 20 años, perdón. Así es. 20 años, sí. Pero en 20 años pudiste ya ver muchas cosas, analizar muchas cosas. Esta autodesignación de estos señores del Parlamento para con sus salarios, ¿a vos te parece normal eso? ¿Subirse los propios salarios? Autoasignación. No. Esa es una actitud privilegiada de los que están sentados ahí. Va unido a la idea de los seguros VIPs y todas esas cosas que se publicaron. Pero no, autoasignarse ese tipo de salarios en un esquema de a millones de guaraníes, como se planteó. O sea, que yo diga, yo quiero ganar 6 millones de guaraníes más a partir de esta tarde. Más. No, eso no existe, ¿verdad? Los números más grandes... ¿Y cómo se logra eso, digamos? ¿Cómo se acepta eso? ¿Se declara como algo normal una cosa así? No sé. No, honestamente no sé si se acepta. Yo creo que la gente no acepta esto. Sí, la gente, pero no se manifiesta la gente. Es que si nos van a pedir que salgamos a la calle por cada cosa que ocurre, yo no estaría trabajando, viviría en calle Palma, ¿verdad? El problema es que en términos generales, imagínate estos números.
si mal no recuerdo, estaremos por los 3,5 millones, 4 millones de personas que formamos la población económicamente útil, o sea, que la que está trabajando, digamos. Y en el sector público hay 300,000 personas. O sea, si el 10% gana el doble de lo que gana el 90%, se producen los dos fenómenos ideales. Es un sector privilegiado que se autoasigna privilegios. Así de sencillo. O sea, uno gana lo que 9 no. Uno gana el doble de lo que 9 no. Así de sencillo es. Y además, ahora entramos en un receso parlamentario. Ese 1 respecto a los 9 trabaja un tercio menos que los 9 restantes. O sea, 3 meses no. Decime, este caso del RUN, ¿vos crees que es acertado lo del RUN? Parcialmente sí, pero yo hubiese hecho un poquitito más atención a lo que tienen los escribanos por decir. En la práctica, esto se notó mucho en pandemia sobre todo. Una persona que vende su casa o que la pone en garantía para sacar un préstamo o se la quiere donar a alguien en anticipo de herencia, a un hijo, por lo que quieras, tiene que pasar por un montón de procedimientos que involucran varias entidades. A lo mejor siempre el registro de la propiedad, pero siempre el catastro. El catastro estaba en Hacienda, lo que hoy es el Ministerio de Economía y Finanzas. Sacarlo de ahí es genial. Eso hace el RUN, pero se lo da a la Corte. Eso no sé. Juez y parte. Eso creo que no es acertado. Había un proyecto de ley que en su momento el ex ministro de la Corte, el doctor Lescano Claude, trabajaba con Henry. Henry, antes de ser senador, y eso estuvo vinculado a la actividad privada. Lescano Claude, sí. Ellos trabajaban en un proyecto que después se conoció como DINACARE. Era la Dirección Nacional de no sé qué cosa, englobaba todos los registros. Pero en aquel momento el ministro de la Corte, el presidente Antonio Frete, decía: el problema es que si me sacas el registro, me sacas la fuente 30, me sacas el ingreso por el aspecto tributario. O sea, todo lo que es tasas, todo lo que son ese tipo de ingresos, afecta mucho a la Corte. La Corte tiene que tener, por razones constitucionales, un presupuesto que no puede bajar el 3% del PIB. La Corte siempre dice que está por debajo. Y discutir presupuesto es un ministro yendo a hacer lobby político. Plantea un problema de imparcialidad, independencia, todas esas cosas que siempre son muy, muy delicadas. Pero si te dan el registro, te dan las tasas o te dan la famosa fuente 30. Le estás dando indirectamente el presupuesto o el Poder Judicial se solventa por el contribuyente de manera indirecta. Entonces yo creo que esa es una manera de darle presupuesto a una corte que no tiene de otra manera. La fuente 2030, ¿qué es específicamente? Y es un nombre técnico que se le pone al presupuesto general de gastos por el aspecto tributario. O sea, recibir ingresos por el lado tributario en definitivamente es dar esa fuente 30 famosa. Pero el RUN, ¿va a mejorar esto o va a complicar más? Porque son vertientes separadas, al parecer, las que rigen hoy. Y el RUN quiere aunar todo eso, ¿verdad? A partir de una ventanilla única, pero eso no quiere decir que se vaya unificando lo de adentro, sino al parecer van a seguir teniendo caminos separados, amén de esa ventanilla única que va a existir o que existe ya, no sé cómo es el asunto. ¿Esto va a ir para mejor o para peor? La implementación dirá. Si la Corte agrega a esto una alta dosis de tecnología, yo te diría que sí. Si no lo hace, la ventanilla única no va a ser suficiente. Ese tipo de experimentos en el pasado ya los hubo. El abogado, por ejemplo, tenía su ventanilla única en la que metía sus papeles, el escribano lo propio. Y no, honestamente no sé si la casuística se va a resolver con la ventanilla única. Sí es un avance enorme sacarlo a Catastro de donde está, porque Catastro es un monumento a la ineficiencia. Que venga al mismo lugar es genial. Ahora, trasladar la ineficiencia al nuevo lugar tiene que superarse con un problema, o sea, con una altísima dosis de tecnología. Y la Corte ha dicho más de una vez, porque eso nos dijo siempre desde el Colegio de Abogados y hasta hoy tienen esa limitación, recursos humanos en materia de TI, tecnología e información, es un tema pendiente para la Corte. Y por supuesto, alojar toda esa nueva información, ¿verdad? O sea, si hoy me tienen que buscar a mí por mi cédula, me van a encontrar en Inforcom. Pero si quieren buscar en mis cosas, no me encuentran así. Tienen que ir a buscar el registro de la propiedad.
Riera pero tiene casa acá. Después tienen que ir al automotor. Y auto pero no tiene. Después hay que irse a las marcas. Y acá pero no tiene marca. Y después a las armas. Y no tiene pero una 38. O sea, si me buscares a mí, me encontrás a mí, pero no a mi patrimonio, no a mis cosas, entonces esa falta de información siempre ha sido un problema. Y eso es lo que se puede dar ahora. Sería genial, porque Paraguay, por ejemplo, tiene hoy, no sé, gremios de la producción, siempre hablan de esto. UGP, el ingeniero Cristaldo, siempre menciona, Paraguay tiene una capa de títulos de propiedad encima. Indert, por ejemplo, es la máquina más grande de producción de títulos falsos que conoce el país. Si hoy se reúne la información de catastros con la del registro de la propiedad, más tecnología satelital, esto o lo otro, se resuelve el problema demasiado grande de la tierra y por ende la agilización del trámite para que yo pueda sacar el crédito que me permite vivir o llegar a fin de mes sería una cosa genial, ¿verdad? Un golazo. Decime, estas mafias de los pagarés o con los pagarés, ¿cuál es esta? Porque ese es otro cuello de botella que se está teniendo ahora, la famosa mafia de pagarés, que viene desde hace mucho tiempo, pero al parecer ahora reflotó de vuelta. ¿Cómo se puede allanar ese camino? ¿Cómo se puede descubrir o sacar la careta a aquellos que están detrás de todo este gran negociado? Yo te diría tecnología de vuelta. Todo lo que mencionó el doctor Rolón Luna, que es el que trabajó mucho en este asunto, el que tiene más informado el asunto, siempre menciona a los jueces de paz. Un juez de paz es a un barrio lo que su iglesia o su comisaría. Se trata de que haya siempre un juez de paz en los distritos o en las comisarías o en las fiscalías barriales. O sea, en vez de paz hace la guerra. Así mismísimo. Pero el esquema de trabajo de esos jueces es súper precario. No sé si te fuiste alguna vez a sacar, por ejemplo, no sé, el permiso del menor para que viaje a alguien. Long time ago, hace mucho tiempo. Es como entrar al depósito de documentos de, no sé, una cosa. Trabajan mal, trabajan aislados digamos en espacios completamente desagregados del sistema judicial. Si hoy tuvieras un sistema informático real que conciliara todas las estadísticas del Poder Judicial en un solo lugar y vos decís, acá estoy metiendo una demanda y tic, el sistema dice, pues ya metiste sería un golazo, ¿verdad? Bueno, querido Manuel Riera Domínguez, muchísimas gracias. El 4 de enero él cumple 45 años. 45 años, soy del 80. Bueno, sos un capo, así que agradecemos a Manuel Riera Domínguez. Pero antes de que te vayas, a ver, ¿qué mensaje darías vos? Acá tenés una cámara. A la ciudadanía en general, más allá de tus colores, más allá de tus apasionamientos profesionales o deportivos o lo que sea, como ciudadano raso de este país. ¿Qué necesitamos nosotros o qué tendríamos que augurar para el 2025 que está a la vuelta de la esquina, según vos? Ya, yo te diría, o le diría a la gente si es que quiere oír estos asuntos, nuestra obligación cívica no se acaba en el depósito del voto cada 5 años. Es una suerte de descontento constante. Nos obliga de repente a definirnos en ciertos asuntos, a tomar posiciones, aunque eso suponga un problema. No hay que hacer un análisis de costo-beneficio en materia de libertades. No hay que hacer un análisis de costo-beneficio en términos de retroceder en el aspecto privado de nuestras libertades. Y si esto no da vuelta atrás, como parece que no va a dar vuelta atrás, nosotros tenemos que de alguna manera poner posiciones públicas desde donde nos toque, gremios, espacios, academia en general, para tratar de darle al gobierno que toma hoy las decisiones de nuestro futuro un aspecto disonante que podría ser razonable a un mejor gobierno. ¿Usted refería a esta ley? En general, este gobierno no oye, Bruno. No oye porque saca opositores, excluye de parlamentos, sanciona organizaciones sin fines de lucro. Ciego, sordo y mudo es este gobierno. Sí, claro. Se ha perdido el debate. Que me preguntes las razones de una ley es porque no existen razones para la ley. No están explicadas. Si vos mirás, y este trabajo hago yo siempre, todos los actas de las comisiones diferentes del Senado y del Diputado que establecen estas discusiones dicen, las explicaremos en la plenaria. O sea, no hay ni una razón.
Y cuando llegas a la plenaria, sobre tablas, aprobado, y se acabó la cuestión. Entonces, con una posición como esa se termina socavando mucho el discurso público y empiezan a venir alternativas no democráticas como una solución. Entonces, no democráticas. Así es. En escenarios como estos se cultivan caldos ideales para los payos Cuba. Se cultivan caldos ideales para los autócratas. Se cultivan caldos ideales para los populismos. Porque la democracia deja de ser remedio a los problemas del día a día de la gente, ¿verdad? Bueno, lo mejor para ti, para vos, querido Manuel Riera Domínguez, para tu familia. Y para toda la gente que también nos está escuchando, nos está viendo. Se acercan estas fiestas y necesitamos hacer como una catarsis también de todo lo que hacemos nosotros, porque individualmente, o sea, el país está conformado por individualidades y se conforma una colectividad, pero tenemos que saber la responsabilidad que tenemos cada uno para dar un paso certero para que ese conjunto de seres humanos, que son creo que 6.400.000, hoy hagamos mejor nuestras cuestiones y que en suma vaya eso también, digamos, a favor de un desarrollo como país, porque todos queremos que el país se desarrolle con sus leyes y que cumplamos esas leyes, pero si estas leyes están bien elaboradas y concebidas para beneficio de todos en su conjunto. Es más o menos lo que podemos decir aquí también, cerrando este espacio con el querido y destacado abogado paraguayo Manuel Riera Domínguez. Muchas gracias. No, a vos, Bruno. Vamos a salir adelante. No hay que perder la fe en eso. Y así como hace Lisa, abogado, hay que seguir cantando, ¿verdad? Crecer y vencer. Bueno, muy bien, muchas gracias.